Buenos días, les habla el Polaco hoy, 14 de octubre del 2022. Como siempre, hablando de México. Hay una ley en el universo que dice, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Y en alguno de mis videos di el ejemplo de un puesto de pepitas con la Coca-Cola. Se rigen por los mismos principios de negocios, que es proveedores, producción y venta. Lo mismo en el puesto de pepitas que en la Coca-Cola. Bueno, quiero aclarar que no hablamos de los pueblos, ni del francés, ni del alemán, ni del estadounidense, ni del ucraniano, ni del español, de ningún pueblo. Hablo de las élites económicas y políticas que gobiernan a estos pueblos honestos y trabajadores, pero muy manipulados. Cuando hay información de los dos bandos, es difícil manipular a las personas, pero Estados Unidos tiene el control de los medios de comunicación mundiales y nada más se oye una versión, y las pocas versiones diferentes que hay en las redes sociales son constantemente censuradas. Las censuran y las quitan, pero las personas las vuelven a poner, las vuelven a abrir una y otra vez. Aunque haya poca cobertura, se filtran, se filtran. En mi forma muy personal de pensar, Estados Unidos es el país más manipulado en el mundo. El país más manipulado en el mundo es Estados Unidos. No porque sean tontos, sino porque los medios de comunicación más poderosos están en Estados Unidos. Y el bombardeo de mentiras y calumnias es impresionante. Es impresionante ese bombardeo en Estados Unidos. Es por eso que considero que es el país más manipulado del mundo. Hay una periodista, Ina Afinogenova, que es rusa, muy objetiva, y toda su información son con datos muy precisos, fuentes muy claras. Pero es rusa y se frena un poco. Criticó a Putin porque dispuso de 300,000 hombres de la reserva. Yo tampoco estoy de acuerdo sobre la guerra, pero Putin tiene que dejar bien claro que Rusia se va a defender. Putin tenía dos opciones: arrodillarse a Estados Unidos con las consecuencias que todos sabemos. Vean a todos los gobernantes europeos sacrificando a sus pueblos por los intereses de Estados Unidos. O defenderse, morir de rodillas o morir de pie. De todos modos iba a morir. Morir de rodillas o morir de pie. Porque Rusia no les hizo nada a los europeos. Rusia tiene 11,000 sanciones, por Dios, 11,000. Su único delito fue defenderse. No le hizo nada a los europeos. Los europeos siguen las órdenes de Estados Unidos, nada más. Ya vemos a Angela Merkel, tenía 14 años, tenía muy buena aprobación, pero hizo el Stream 2 con Rusia. ¿Por qué? Porque dependen del gas ruso, era para el bienestar de su pueblo. Pero los Estados Unidos la quitaron y pusieron a este títere, Scholz, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si se arrodilla Rusia? Vean a Siria. Siria todavía está ocupado, pero nada más la zona petrolera. Y siguen sacando barriles y barriles y barriles de petróleo. O en Irak, que la invadieron con el pretexto de que había armas biológicas. No hubo, pero también ahí siguen sacando barriles y barriles y barriles de petróleo. Y en Libia, otro país petrolero, pues lo mismo. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Quiero decirle a Ina y a todos los que me oyen que esto no es de ahora, esto viene desde mucho antes. Hay un reportaje de Juan Peregrino en el 2014 en el periódico El Guardián, un periódico de prestigio, parece que es galés.
en Europa. Bueno, pues desde el 2014, vean el título de este reportaje. En Ucrania, Estados Unidos nos está arrastrando hacia la guerra con Rusia. Desde el 2014, en Ucrania, Estados Unidos nos está arrastrando hacia la guerra con Rusia. Estoy hablando del 2014, hace 8 años. Y abro paréntesis para decir lo que dice el reportaje de Juan Peregrino. Desde 1945 Estados Unidos ha tratado de derrocar a más de 50 gobiernos, muchos de ellos elegidos democráticamente. Interfirió gravemente en elecciones en 30 países. Bombardeó a la población civil de 30 países, armas químicas y biológicas usadas, e intentó asesinar a líderes extranjeros. Señala como colaborador en muchos casos a Gran Bretaña. Libia se ha convertido en un refugio seguro para terroristas. El nombre de nuestro enemigo ha cambiado a lo largo de los años, de comunismo a islamismo, pero generalmente es cualquier sociedad independiente del poder occidental y que ocupa territorio estratégicamente útil o rico en recursos, o que simplemente ofrece una alternativa a la dominación estadounidense. Los líderes de estas naciones obstructivas suelen ser violentamente apartados, como los demócratas Mohamed Mossadegh en Irán, Arbenz en Guatemala y Salvador Allende en Chile, o son asesinados como Patrice Lumumba en la República Democrática del Congo. Todos están sujetos a una campaña de vilipendio en los medios de comunicación occidentales. Piense en Fidel Castro, Hugo Chávez, ahora Vladimir Putin. Estados Unidos amenaza con llevar al mundo a la guerra. Ahora que Europa del Este y los Balcanes son puestos militares de la OTAN, el último estado tapón fronterizo con Rusia, Ucrania. Ucrania está siendo destrozado por las fuerzas fascistas desatadas por Estados Unidos y la Unión Europea. Habiendo planeado el golpe de Estado en febrero contra el gobierno elegido democráticamente en Kiev, la incautación planeada por Washington de la histórica y legítima base naval de aguas cálidas de Rusia en Crimea fracasó. Cierro paréntesis. Esto es lo que dice Juan Peregrino en el 2014. En el 2014, ¿no? Bueno, pues, como digo, los europeos siguen las órdenes de Estados Unidos nada más. Pero yo tengo la esperanza de que los pueblos europeos presionen a sus gobernantes para que desobedezcan a Estados Unidos y se pueda firmar la paz que a todos conviene. Es muy difícil por el bombardeo propagandístico de los medios de comunicación, pero siempre hay que tener esa esperanza, ¿no? Y me van a decir, oye, pero tú ibas a hablar de México. Pues estoy hablando de México. Es lo mismo. Es el modelo que exportó Estados Unidos a todo el mundo. Porque no nada más los pobres son soeces, vulgares, incultos, delincuentes y la escoria de la sociedad aquí en México. Es en todo el mundo. Es el modelo que exportó Estados Unidos. Ese modelo tan racista, tan clasista hacia los pobres. Ese modelo que no da oportunidad a los pobres. Que no permiten el desarrollo de la gente pobre a elevarse, ¿no? Y estoy hablando en México, porque aquí en México dicen que defienden la soberanía y claramente venden a México. Estados Unidos dice que respeta la soberanía y está en todos lados metiéndose. Entonces, aquí en México los opositores pues son igualitos a Estados Unidos, ¿no? Ya vimos en la reforma eléctrica
en la nacionalización del litio y en todo, ¿no? Defienden los derechos humanos y era común y corriente violarlos. Y Estados Unidos con sus sanciones a Cuba, por ejemplo, ¿dónde están los derechos humanos? Que Cuba no pueda recibir medicinas para la salud, ¿no? Estados Unidos es el país más democrático, según los medios de comunicación tradicionales. Y él es el más antidemocrático. Si un país no hace lo que quieren, te atienes a las consecuencias y empiezan las sanciones que van contra los derechos humanos. Aquí en México la oposición, para la oposición el bienestar del pueblo es malestar para ellos, porque ese bienestar del pueblo iba a sus bolsillos. Así Estados Unidos, el bienestar del mundo es malestar para Estados Unidos, por lo mismo porque ese bienestar del mundo iba a sus bolsillos. Estados Unidos nunca ha permitido el desarrollo de Latinoamérica, y menos de sus vecinos, México. Estados Unidos no acepta competidores, y cuando hay competidores como Rusia y China, y le empiezan a ganar, recurre como aquí en México a las trampas, a las mentiras, a las calumnias y a la polaridad. Entonces, como ven, he estado hablando de la oposición mexicana. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, señores.